Hola gente, ¿cómo están? Nosotros somos el podcast que nos queda. En este podcast tuvimos algunas dificultades técnicas, por eso el sonido en algunas partes no se escucha muy bien, así que les pedimos disculpas en adelantado. Pero porfa quédense a escucharlo que está muy bueno, no se lo pierdan. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Nosotros somos el podcast que nos queda. Bienvenidos a nuestro segundo episodio. Esta vez, como tocó en el sorteo del podcast anterior, nos vamos a hablar de la película Arrival del 2016 dirigida por Denis Villeneuve. Acá estoy con Bruno, Yadri, Rob, Gaby, Marcel y Belu. Y también tenemos una invitada especial que es Lourdes, que es mi hermana, que ella no estudia cine, pero hemos decidido empezar a traer invitados que estén fuera del ámbito cinematográfico, por así decirlo, para que también den su opinión sobre las películas. La película favorita de Lourdes es Arrival, así que dentro de un ratito nos va a estar contando por qué es su película favorita y qué es la que le gusta tanto. Arrival, película del año 2016, dirigida por Denis Villeneuve. Denis Villeneuve antes ya había dirigido películas como Sicario, Prisoners o Enemy. Y luego de Arrival dirigió Blade Runner 2049, que es la secuela de Blade Runner, de la mítica película de ciencia ficción. No sé si la vieron. Sí, me gustó, eso estuvo bastante bueno. Y bueno, y ahora para decir, va a dirigir el remake, de Doom, con Timothée Chalamet y Zendaya, Isaac. Siempre metiendo a Timmy, yo. Sí, la Belén sonriendo. Estoy haciendo corazones. Algún día nos vamos a casar, supongo. ¿Conmigo, Belu? Oh. No, Bruno, con Timothée Chalamet. Oh. Bueno, el guión fue escrito por Eric Heiseser, basado en una novela corta de Ted Chiang que se llama La historia de tu vida. Bueno, creo que ninguno leyó la historia corta, pero bueno. ¿Qué explica eso? ¿De qué trata el libro? ¿Tenés idea? Supongo que de la película. Yo estuve leyendo y hay como dos cosas distintas. Creo que lo que es distinto es la teoría o la hipótesis, que esta es la de Sophie Worth. En el libro creo que es una sobre la luz y lo otro es, no voy a spoilear, lo que pasa con la hija. Eso es distinto en el libro y en la película. Pero quiero decir otra cosa del guión, que cuando el director lo leyó y le gustó mucho, quería escribir el guión al principio, pero parece que estaba en otro proyecto y como no iba a tener tiempo, se lo encargó al productor también de la película, si no me equivoco. Uh-huh. Y aparte dice que es muy difícil, o sea, la historia es muy original. A mí me pareció muy original al resto, comparada con el resto de las películas extraterrestres. Y el director dijo que era muy difícil encontrar guiones que no sean una idiotez. O sea, y eso tengamos en cuenta que era el 2016. Sí, o sea, ahora es menos. Ahora hay menos películas extraterrestres para hacer. Tal cual, y aparte son todas muy similares y tienen otro enfoque que es más en la violencia o en las guerras que se pueden provocar. Y bueno, él dijo, por ejemplo, en una entrevista dice: es difícil encontrar guiones que no sean una idiotez. No es habitual que una película de extraterrestres centre buena parte de su mensaje en un proceso de aprendizaje lingüístico. Pero soy un apasionado del lenguaje. Me encantan los diccionarios y disfruto explorando la etimología de las palabras. Y la ciencia ficción, que siempre me ha gustado, no tiene nada que ver con la que se hace ahora. No soy muy original al decir esto. Mis películas favoritas del género son 2001, Odisea en el espacio y Encuentros de la tercera fase. Esto claro, si no tal vez la llegada. Gracias por el dato de color. Lo más interesante de esta película es el enfoque diferente a las otras películas extraterrestres. Me parece súper interesante. Aparte trata, digamos, el aspecto más importante de lo que sería un contacto con extraterrestres, que es la comunicación y el lenguaje, básicamente. Las otras películas... Y no solo de extraterrestres, sino en general. O sea, creo que la palabra es clave para... De que el director yo creo que no tiene tanto el enfoque sobre los extraterrestres. O sea, no creo que su película fue buena hacer una película de extraterrestres, sino una película sobre el lenguaje. O sea, fue una de las maneras que dijo, bueno, podemos hablar del lenguaje de esta manera, que es una civilización que no se conoce porque es un extraterrestre a sí mismo. Pero ahí se nota muchísimo en la película el lenguaje, la falta de lenguaje que tienen entre otros países al no saber ese mismo idioma tampoco. Sí, aparte si te pones a pensar,
el resto de las películas siempre se enfoca en acciones. Esta película para mí tiene pocas acciones, pero la mayoría está llena de violencia y como de siempre teniendo en cuenta que los extraterrestres son malos. Y para mí eso se parece un poco a la película de Los Otros, que es de terror, que el mensaje sería ¿por qué los otros tienen que ser malos siempre? Tal cual. Sí, perfecto. Sí, me parece que es verdad eso. Creo que también es como dice el Blue, que lo principal era sobre el lenguaje, pero creo que los extraterrestres lo ejemplifican muy bien, porque creo que es la forma que tienen todos de actuar ante lo desconocido. No que sea la correcta, pero como que es el primer choque, en lugar de pensar en entablar una conversación o tratar de entenderse con el otro, que creo que es primordial, como que, no sé, surge el lado más animal, por así decirlo, o sea, como que el primer pensamiento es violencia, o en otras películas. En esta me parece que está muy bueno que no haya. El aposta. Igual te muestran al pueblo chino y al ejército queriendo atacar a lo tonto sin pensar. Claro. A los chinos siempre se los hacen quedar mal. Sí, eso es medio político. Es la típica política. Eso mismo. Sí. Yo creo que la película trata como que todo el tiempo, si vos te pones a analizar, es muchísimo lenguaje desde el punto de que, no sé, por un toque de queda la gente que no entiende capaz lo que significa empezó a ir a saquear cosas, como a hacer cosas malas. Tal cual. Después, hasta, o sea, muchísimos tipos de lenguaje, pero el mismo final, o sea, la película en sí es un tipo de lenguaje que es una manera nosotros de cómo nos explica. El mismo chabón está haciendo un lenguaje con nosotros. Así que hasta ese punto es lenguaje todo el tiempo. Sí, incluso el lenguaje el lenguaje de los octopópodos, creo que se llamaban así los bichos. Es un lenguaje que de Villeneuve, junto con lingüistas, como que inventaron en el momento, no en el momento, o sea, durante el proceso de la película, se empezó a crear ese lenguaje y esos círculos con esos picos que tienen, o sea, todo eso fue planeado, o sea, no es que son círculos así nomás, sino que son círculos que están pensados. Tienen un estudio. Sí, hicieron un diccionario con las palabras extraterrestres, digamos, para que fuera verosímil. Y no... Sí, eso me parece increíble, la rapidez en la que lograron todo y que de repente el círculo que se escribía en la pantalla, vamos a decirle, ahí nomás ya se estaba traduciendo y era wow. Sí, genial. Sí. Bueno, la música de esta película está compuesta por Johan Johansson, creo que se pronuncia así. También él compuso música... Sí. Él compuso música para Sicario y para La Teoría del Todo. Y algo que me enojó mucho, que lo quiero decir, es que la banda sonora de la película no estuvo nominada a los Oscars, cuando para mí tiene una banda sonora increíble. No se la merece. No era tan buena. No te marca la película. No te marca la película. Hay que ver pienso en esa película y la pienso visualmente, pero no me voy a acordar la música. No es algo que me quede grabado. No, pero recuerdo la película, recuerdo las imágenes, los efectos especiales, pero no la música. Sí, eso es muy bueno. No, la música, la verdad que no. No solo la música. O sea, no sé si. Yo sí recuerdo. O sea, una cosa es la música. Lo que es el sonidito de los bichos y toda esa cosa, sí me pareció bastante interesante. Y creo que ahí sí ganaron. En edición de sonido ganaron. En edición de sonido ganaron. Pero igual la música fue porque tuvieron dos compositores. No sé bien cuál es la regla en la academia, que si tenés dos compositores, pero, o sea, no sé cómo explicarlo. La canción del principio, la melodía del principio, y la del final es de otro compositor, creo que es Mark, recuerdo el apellido. Entonces, como esa canción estaba incluida en la banda sonora, pero es de este otro compositor, no calificaba. No sé muy bien. Bueno, ya sabemos para nuestros cortos. Igual, respecto a la banda sonora, yo leí que contrató un sonidista en particular, porque la idea era trabajar mucho el silencio en la película. Uh-huh. Y que fuera muy silenciosa por momentos y que resaltaran, por ejemplo, los sonidos que producen los extraterrestres, que si no hubiesen sido tan impactantes como lo fueron. Claro. Yo leía de la edición de sonido que me pareció muy interesante, como por ejemplo los helicópteros fueron cambiando. Vieron que al principio cuando empieza la película toda la van a buscar y está todos los sonidos de los helicópteros como magnificados, como que se escuchan muy fuertes, bastante molesto el sonido al principio, y después cuando ya lleva mucho tiempo ahí, como que ya no se escuchan, ya como forman parte de su diario. Eso me parece bastante interesante también del sonido. Sí, se enmascaran de una. Tal cual. Por eso ganaron el Oscar.
Básicamente. No, pero igual sí. Es como Igual una sí. película Está re buena. O sea, igual sí se lo merecían, qué sé yo. Sí, no, sí, también merecido. Dale, Enzo, ¿qué modo? Bueno, ahora vamos a hablar con nuestra invitada especial, que nos va a contar qué le pareció la película, por qué le gusta, por qué es su favorita. Hola, buenas noches a todos. Hola. Hola Lourdes. Hola. Bueno, como saben, no tengo mucha idea de cine, más de lo que he visto de películas, porque nada que ver lo que estudio y que yo más de lo que escucho de mi hermano. Sí, tampoco sabe mucho. Pero bueno, no estoy muy lejos. Bueno, ¿por qué es mi película favorita? Bueno, yo la conocí porque mi hermano me la mostró claramente. Al principio no le tenía fe porque, bueno, a mí me gusta la ciencia ficción, pero tampoco es que yo soy fanática de los extraterrestres. Entonces era como que, recién que lo escuchaba hablar ustedes, de que es distinta la película, o sea, las películas como tal vez comunes de extraterrestres. Yo no he visto otra, por lo menos no me acuerdo, pero sí está muy buena el mensaje que quiere dar la película sobre el lenguaje, que para mí condiciona mucho nuestra forma de vivir y también yo creo que el lenguaje es súper importante porque nos abre la mente, nos abre la cabeza a un montón de cosas. Así que bueno, eso me parece genial de la película. Claro, la película trata sobre la hipótesis de Sapir-Whorf, que ya la había nombrado Belu antes. Bueno, la hipótesis esta que dice es que el lenguaje determina nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Entonces, por ejemplo, como dice que los esquimales tienen varias formas de llamar a la nieve y entonces ellos es porque perciben la nieve de distintas formas. En cambio para nosotros la nieve es la nieve, listo, punto. Entonces es lo que trata la película, ¿no? Cuando ella empieza a estudiar este lenguaje que le dan los extraterrestres, ella su cerebro empieza a cambiar y su forma de ver el mundo empieza a cambiar y puede empezar a ver presente, pasado y futuro todo a la vez, como lo hacen los aliens. Claro, eso fue lo que yo no había entendido ayer. Por eso no me había gustado la película en un principio, pero ahora sí ya me gusta. Media hora se convenció el chabón ahí nomás. Es que no lo había entendido. Dije, bueno, lo voy a tener que ver de vuelta. Porque si a ustedes les impactó tanto y a mí no, digo, bueno, lo voy a tener que ver de vuelta hasta que me lo explicaron. Y dije, bien, ahora sí. Encima yo estaba como muy segura con mi teoría. Yo lo había entendido de pie a pa y el Marcel me hizo una pregunta que me descolocó. Igual lo que a mí todavía me sigue o sea, me cuesta entender es el tema del efecto mariposa que contaba. De que si ella sabía todo eso, entonces no tenía manera de cambiarlo. O sea, ella misma ya sabía entonces de que... Y es que no. De que no tenía que el efecto paradoja, boludo. Sí, una paradoja. Claro, porque es como el de... Hay un momento en que la chica dice como, volverías a elegir si pasará esto, qué sé yo. Y es como, sí, o sea, ya sabes que te va a pasar esto. Ya lo sabía, ¿por qué me mentís? Ya viste tu futuro. Yo leía de una teoría que hablaba voy a pronunciarlo como puedo, sobre Nietzsche, que hablaba sobre la teoría amor fati, creo que era, y hablaba eso como el amor hacia lo que era el destino, que si ya estaba dicho así, tenía que pasar de esa forma. Ha dicho bastante mal, ¿no? Pero acá de hecho sí, me hace acordar a las tragedias griegas que tenían como esa premisa de que el destino no se podía cambiar, y era la tragedia de ese destino inminente que ni si lo sabías lo podías modificar, tipo Dark, la serie. Yo entiendo cómo no lloraste con esta película. Sí, que hable que no la había entendido. Yo lloré. Bueno, yo lloré con la película porque en la mitad de la película como que entendí que claramente el chabón, el científico, iba a ser el esposo de ella y todo el tema con la nena. Y nada, cuando ella lo vuelve a abrazar y le dice como... No me acuerdo bien el diálogo. Me partió el alma esa escena. Claro, ahí es como... Extrañé como abrazos. Y fue como... Llorar. Y aparte, lo copado de la película es que todo el tiempo vos pensás que es la hija, de verdad, o por lo menos yo, y justo cuando ella le dice a los extraterrestres quién es esa nena, ahí caes. Nada. Que... Sí, tal cual. No, yo caí, perdón. Yo caí al final y el Marcel no cayó nunca. El Marcel todavía cae. Eso sí lo entendí. Eso sí lo entendí. O sea, entendí que no era realmente su hija, sino que algo pasaba. Yo en un momento... No, igual me quedé con una duda. Ella. Bueno, yo me quedé con una duda porque, por ejemplo,
Entonces, si los extraterrestres le dieron la posibilidad de ver el pasado, el presente y el futuro, ¿por qué ella en un futuro se separa del marido, siendo que el marido en teoría también podría haber visto el futuro de la hija que se iba a morir? Lo que yo creo con respecto a eso es que es como hablar con mi hermana Juli, que dame a entenderlo, que el lenguaje se haya compartido, que haya un libro, que haya sido famoso, no quiere decir que todos lo hayan estudiado a conciencia. Entonces tal vez el marido de ella no sabía o no entendía todavía ese lenguaje como para percibir el tiempo igual que Amy Adams. Entonces tal vez él no sabía de ese futuro. Como empezar a estudiar inglés, ponele, o sea, no es que lo hablaba posta. El tema es que eso no lo dejan claro, por ejemplo, en la película. No, pero aparte creo que y lo deja me parece que queda así como sin resolver. No, porque yo creo que el tema está cuando ella, los aliens estos la suben, o sea que ella tiene como un encuentro con ellos y ella como que puede empezar a entenderlos mejor. Creo que es porque antes en un momento hablan de una teoría en la que si vos te vas al extranjero y empezás a pensar como pensarían en ese lenguaje, claro, todo lo que conoces y todo lo que pensás va a cambiar porque estás en otro lado. O sea, como que yo sentí que ella, como fue la única que estuvo ahí, es la que más entendía la situación, y ella lo puede después dar a conocer al mundo, pero ella en realidad es como... Porque yo pensaba que todo se estaba más ligado al hecho de entender el lenguaje como tal, pero a mí me resultaba muy llamativo que ella fue la única que tuvo el encuentro directo con ellos. Es como decimos de haber tal vez viajado al lugar y estar con las personas directamente, pero creo que es así tal cual. O sea, ella empezó a percibir una vez que entendió y incluso le tuvo el contacto más cercano. Aparte, claro, por eso el esposo por eso no está en la misma que ella. Sí, querés buscar otra explicación. Ella estuvo como en contacto con esa tinta que largaban los extraterrestres también. En un momento como que cuando le larga el tintazo al extraterrestre, como que tiene una especie de visión en ese momento. Y fue como muy de golpe. Sí, se le notaba en la cara. Yo creo que para mí también es eso de que se estudia conciencia, porque al final, por ejemplo, el comandante, el general Shang, él le va dando todas las pistas para que ella solucione el problema. Entonces yo creo que el general, por ejemplo, sí estudió a conciencia o sí se metió de lleno en entender este nuevo lenguaje, y tal vez su marido le pareció que él era más de ciencia, como él dice, y dejó la lingüística de lado. Igualmente creo que tiene que ver con eso de cuando aprendes un nuevo idioma, ponele, lo podés reentender y saber, pero si no te vas al lugar en donde hablan eso, por ahí no entiendas bien todo lo que dicen, o hablan más rápido, tienen sus propias palabras que qué sé yo, no sé. Bueno, ahora tiene que ver con eso, todos lo pueden aprender, pero solamente ella tuvo el contacto para entenderlo bien, la verdad. Claro. Justo que hablamos del lenguaje, en Instagram habíamos dejado una pregunta de qué les había parecido la película, y Camilo nos respondió que le parece la mejor película sobre el lenguaje. Sí, así que gracias por mensajes, pero dejamos el de Camilo. Bueno. Hay otro que nos comentó 4 estrellas o 5. 5. Le pregunto a Lourdes qué le pareció lo del esposo. Lo del esposo, sí, coincido con lo que dicen ustedes, y me pasa justamente con el ejemplo que pusieron del inglés, porque yo estudié 6 años inglés y les juro que aún así estudiándolo de tiempo no lo puedo vivir como tal vez otras personas lo viven, que pueden hasta pensar en el idioma ese. Entonces yo creo que ahí claramente está la diferencia de por qué el marido no pudo digamos ver su pasado, su presente y su futuro como si lo hace ella. Entonces, bueno, sí, hay un momento en que el chabón, el esposo, no siendo el esposo, le pregunta, ¿ya soñás con ellos? Y le dice que no. O sea, todavía no está... Pero eso ya es un sueño, me parece. Chica, creo. No sé, puede haber sido un sueño, porque igual ella se dio vuelta y estaba... Claro, me parece y se despierta. Es un sueño. Sí, creo que sí. Es un sueño. Sí, Bruno. Igualmente quiero decir una cosa, o sea, que me parece súper bien la película, y que creo que si llegaran extraterrestres lo primero sería comunicarnos, pero lo único que encuentro como raro es que si llegan extraterrestres acá,
sería porque nos eligieron de cierta forma o no sé. Deberían saber en qué idioma hablamos, deberían tener un método de comunicación para mí, no sé. Porque ellos no vienen directamente con una forma de comunicarse con nosotros, pero la idea era que nosotros aprendiéramos su lenguaje. Entonces no tenía mucho sentido que cayeran con un diccionario, por ejemplo. Tipo, no, obvio que sirve para la película y para la historia que sea así. Pero claro, yo lo tiré como... No, sí, igual sí. Si nosotros fuéramos a invadir otro lugar, deberíamos tener algún sistema o algo. Claro. Igual un pensamiento estúpido, igual. Para mí pasa... No. Para mí... No es estúpido, pero para mí pasa que ellos como no venían a invadirnos, venían a establecer un primer contacto, porque en un momento un extraterrestre, no me acuerdo el nombre porque los nombran, no sé, Rodolfo le vamos a llamar, porque el otro estaba en proceso de demolición, le dice, después de la bomba y toda la cuestión, le dice que los humanos necesitarán su ayuda en 3.000 millones de años, no sé qué número, y que ellos iban a necesitar la ayuda de los humanos. Entonces, para mí, querían establecer un primer contacto a través del idioma, dándonos esta capacidad de un idioma superior para algo que iba a pasar después. Y ahí ya para poder ayudarlo. Tiran esta chica que lo aprende y después lo enseña. Y bueno, las naves como que se evaporan. Eso me dejó media en shock, pero calculo que van a volver. No fue un adiós para mí. No, que leí que, bueno, porque hay mucha gente que compara esta película con Interestelar, para mí nada que ver y en realidad. Nada que ver. Nada que ver y bueno, sí, le gusta complicar las cosas, boludo. Las dos películas se me hacen sumamente lentas porque le gusta como enredarse en tiempo y pasado, o sea, eso nomás. Por eso la gente las confunde. No son parecidas, pero como viajan en tiempo pasado, la gente las confunde. Esta no me quedó igual. No, es más fácil que la otra. La otra es más complicada. Claro, es más fácil. Dicen que esta película, cuando Denis Villeneuve vio Interestelar, tuvo que cambiar el final de esta película, porque al final los extraterrestres lo que nos iban a regalar a nosotros iba a ser una nave extraterrestre, no el lenguaje. Entonces él decidió cambiar eso y poner... No me hubiese gustado la nave. Sí, horrible. Bueno, sentido. Para que viajen rápido. O sea, para mí. Bueno, y lo del idioma... Si te pones a pensar en lo del idioma, es totalmente cierto, porque esas conexiones neuronales, como esa estructura de pensamiento que formás al hablar español, te hace ver las cosas de una forma. Uh-huh. Y si ponele, ¿sabes? Bueno, igual después de una clase muy larga de inglés, por ejemplo, como que empezás a pensar en inglés, es muy loco. Como decía Lourdes. Ojalá. Sí, Rocío. No, a mí no me pasó. Rosy, tu cerebro es más gigante que nosotros. La gente que ha estudiado inglés se va a dar cuenta de eso, porque empezás a pensar... 6 años dijo que estudió y no le pasó. Claro, Rocío, la verdad. No, pará, yo puedo decir algo. Yo sí la apoyo a la Rosy. No se estaría cumpliendo. Yo también la apoyo, yo he estudiado pero también francés y he pensado en francés cuando lo tenía más... Vos porque sos europea. Bueno... Pero, por ejemplo, estudié portugués e italiano y como no estudié mucho, nunca logré pensar Polilingüe. en... Claro, es que hay que... La mina quería hablar 10 idiomas. O sea, bueno, sí. Yo creo que depende de la mente de cada uno. Somos todos, cada uno es único, somos diferentes y, a ver, tal vez yo estudio ingeniería, chicos, y tal vez las cosas que yo veo no se les haga fácil a ustedes, o sea, es como la típica. En inglés nunca pude llegar a pensar en inglés, ojalá algún día llegue a pensar, pero no va a pasar, así que bueno. Pero igual, ponele, si vos estuviste toda tu vida hablando en español e inglés, de grande, cuando te querés poner a estudiar francés, ponele, como que tu mente trata de encasillarlo en alguno de esos dos que conoces. Sí, y es muy difícil de grande empezar a pensar en otra estructura. Exactamente, sí, totalmente. Tal cual. Sí, lo aprendí de grande, obvio. Sí. Bueno, hay una cosa que no sé si viene al caso, pero viste que en inglés existen los pronombres neutros. En inglés se habla en neutro y nosotros en español no tenemos los neutros, por eso inventamos la E, por ejemplo, del lenguaje inclusivo. Eso también es una forma de ver distinta al mundo que tienen ellos y que tenemos nosotros. No, igual Sáquenlo. Creo que a muchas personas que han estudiado inglés pueden pensar en inglés y otras que no. O sea, y yo puedo estudiar italiano, pero no puedo llegar a pensar en italiano. Y también está la diferencia de cuando lo vas aprendiendo el idioma, porque a los que yo aprendí de más grande,
por ahí se me hacen más difíciles que los que aprendí de más chiquita. Cuando son chicos, igual enseñas inglés desde chicos, o sea, ellos no nacen pensando en que es otro idioma diferente, o sea, no piensan de que, bueno, no sabes inglés, o sea, es como porque ellos y vos no lo ven como algo muy natural. Y yo creo que esas personas sí tienen la capacidad de pensar porque no ven la diferencia entre... Bueno, Es que dicen que, por ejemplo, la mejor edad para enseñarle a alguien 2 idiomas es cuando es chiquito. Porque si vos le hablas en la panza. Claro, si le hablas en tus 2 lenguas, por decir así, aprende ambas. Claro, es más, por ejemplo, en casos de países más centroamericanos, incluso que aprenden inglés desde muy chiquitos, te das cuenta también de que por ahí hablan como castellano, español y como le quieran llamar. Spanglish. No es lo mismo, obviamente, pero bueno. Hablan con, Spanglish, o sea, como que mezclan el inglés con el español. Sí. Decir que sale Amy Adams y que la amo porque es La amamos. Desde Encantada la amamos. Los 2 actores principales me parecen 2 actores súper infravalorados en Hollywood. Sí, parece que trabajan muy bien los dos y no se le da la prensa que merecen. Amy sí, a Amy sí, pero al chabón no, a Jeremy Renner no le dan la prensa y merece más. Igual muchos dicen Renner ahora tiene, no sé por qué, lo han como cancelado a Jeremy Renner, no sé por qué, la verdad. Yo tampoco, pero el chabón siempre, vos hablas de alguien sobre el actor y te dicen, el de la flecha de los Vengadores, y todo el mundo tiene como el chabón de la flecha nomás. Y tiene películas muy buenas, donde actúa muy bien. Y bueno, se metió con el diablo. Me gustó mucho, digamos, desde la fotografía, el hecho del enfoque y el desenfoque que está presente en toda la película, en sus recuerdos y también cuando están ahí. Sí, yo leí que trabajaron con poca profundidad de campo para poder generar como este efecto de que esté desenfocado y que le dieran como... Me gustó mucho el efecto vértigo. Ajá, sí. Que usa la película varias veces, está muy bien usado. Me parece que es de las películas que mejor lo aprovecha. Sí, aparte viste que en casi toda la película, mayormente al principio, antes de que se desmadre todo con los extraterrestres, pero toda la película es como muy simétrica, o sea, pero simétrica a nivel de espejo, de que hay 2 soldados vestiéndola cuando ella camina con el tránsito, en su casa, en las clases, en el edificio de la escuela, o sea, todo como, pero muy... Otra cosa que me gustó mucho de la película es que es como bastante no directa, porque no es directa claramente, o sea, al final entendés todo, pero es como que, no sé, pasarán capaz 10 minutos y ya directamente te están hablando del extraterrestre, o sea, no es que cuentan un poco más sobre su vida, sino que van al punto que es lo extraterrestre y después, claro, no es como que si la ves te aburrís porque decís, no está yendo a ningún lado esto. Creo que la presentación está muy buena porque son unos pequeños minutos donde, bueno, nosotros que sabemos el final, pero la presentación de ella, el anillo, la hija, entonces sabes más o menos cómo se presenta, pero nunca te muestran al marido, entonces sabes como que hay cosas que no sabemos, pero más o menos te las van contando, y después directamente que es lingüista y arrancamos con la llegada, o sea, me parece que está súper bien construido. Igual todo el primer acto se me hace muy largo, demasiado lento. Y busqué críticas de otras personas y muchas personas le pasó lo mismo que a mí, que se le hace muy lento el primer acto. Al ver el final nos damos, o sea, como que nosotros al principio vemos esa escena larga que dice el Gaby, y después cuando nos damos cuenta del final, es como que miramos la primera escena y decimos, boludo, en ningún momento te das cuenta que hay una diferencia de temporalidad. Sí, o sea, te das cuenta a los 20 minutos de película, boludo. No, boludo. Sí. Yo al principio pensaba que era el pasado. No es tan complejo. Yo pensé que era que se había muerto la hija y después la mina que tenía problemas para ir a la escuela y tenía ese dolor. Sí. A la mitad de la película, cuando empiezas a recordar, ya te das cuenta, no tenés que llegar hasta el final para darte cuenta de eso. Ahora, ¿vos de qué te diste cuenta? No, yo no me di cuenta, No, que yo le decía que, bueno, él tal vez se da cuenta porque está en cine, pero yo no me di cuenta y me da todo un pato. No me doy cuenta. Lourdes, te silenciás. A mí me todos estudiamos con el cine. inglés igual, así que bueno. Chao, me fui. No, igualmente. Yo me di cuenta no me di cuenta, o sea, pero me resultó como, me hizo ruido el diálogo donde eso dice que ya no sabe muy bien cuál es el principio, cuál es el final. Entonces yo esperaba que en algún momento me dieran un vuelco, pero sí me resultó igual como choqueante cuando te das cuenta que ella ya percibía de esa forma.
Pero yo le decía a mi hermana, con la Juli, porque ella ahora se sienta conmigo a ver las películas y dice, bueno, no, pero tratemos de que la vaya más o menos siguiendo la película. Entonces ella me dice que esto que está diciendo acá es algo para remarcar, y yo le mostré que lo había anotado para el podcast. Entonces me dice que algo nos iban a sorprender al final, y bueno, de hecho sí, es verdad esa frase, porque encima dice como que los principios y los finales dice, y este era como otro principio o algo así, dice. Claro, y ahí es como que te dicen, bueno, algo va a pasar a partir de ahora, claro. Un círculo no tiene principio ni fin, es un círculo. Exacto. Sí. Igual a mí me pasó que, o sea, como que iba entendiendo, pero no la entendía completamente hasta el final, que me cerró todo bien. Eso. ¿Viste que te pasa que te hace ruido que tenga tanto flashback con la hija? Digo, ¿será porque es un evento traumático y lo lleva a esa parte de su memoria que le hacía feliz? Pero hay veces que te das cuenta y otras que no. Sí. Pasa. En esta me di cuenta, no sé por qué, del toque me di cuenta. Y me molestó porque no me gustó el romance que crean, digamos, entre comillas, de una forma que se casen, porque me parece que no viene al caso. Un bolazo de saber que se va a casar. ¿Entendés? ¿Por qué se tiene que casar con el chabón de la flecha? Me pareció también, o sea, no me pareció... No, sí, me pareció un bolazo juntarlo con él, pero no sé, un tema mío con él. No, yo creo que fue bastante orgánico, como que fue lento, se fueron apodando, tuvieron un momento ahí cuando estaban, creo que era medio atardecer, que hacen como ese chiste de que a pesar de que la entiende, está soltera. No sé, a mí me pareció súper acertado. Cuando ella va hablando con los extraterrestres, cuando tiene el primer contacto del lenguaje, es cuando se empieza a entender con Ian también. Tal cual. Justo en este momento. Es como siento que él la apoya bastante en la película y la va ayudando. O sea, me parece muy... A mí me pareció muy bien. Se bardeaban al principio y justo en esa escena como que el tipo le dice, bien, te admiro. Igualmente quería decir una cosa que no entendí, que por ahí si él igual sabía el lenguaje este nuevo, ¿no? Que no entiendo por qué la deja, por qué se va. Y no es algo que me hace ruido. Porque ella le mintió, o sea, ella sí sabía que la hija se iba a morir, nunca se lo dijo. Entonces él se va por eso, porque estuvo con una persona que le ocultó eso toda la vida. ¿Estás en contra de que se haya enojado, Yadri? Sí. Yo creo que me dolió, en realidad me dolió, nada más. A mí me pasa lo mismo, siento que no era algo que tal vez le correspondía a ella contar. Él le hubiese preguntado, o si él hubiese querido saber su futuro, pasado y presente, hubiese aprendido el lenguaje. Sí, o sea, claro, no sé si ella le dijo, mira, carga a ella futuro, de que ella le tenga que decir. Claro, aparte porque él queda como un re egoísta, porque ella, igual sabiendo lo que iba a pasar, decide igual traer a su hija al mundo y cuidarla hasta el final, porque lo amaba y porque querían hacer un bebé juntos, porque eso le dice el chico. Igual le dice eso. Es rara esa línea del diálogo, como que se me hizo forzada. Sí, no es normal que te digan eso, calcula. Pero yo creo que en el tiempo ellos como que están más tiempo juntos. Vieron el nombre de la hija, que también era como, se leía igual de atrás para adelante, o sea, también eso es el círculo. Eso estuvo bueno. Que es como una simetría hasta en el nombre de ella, que es Capicúa. Sí, es que en realidad estaba escrito como los círculos, porque los círculos decía que se escribían de las dos formas, de izquierda a derecha y derecha a izquierda. Creo que ahí también eso me pareció parte genial, que ella haya ido como resolviendo la película por medio de los flashbacks. En la escena, por ejemplo, que la hija le pregunta cómo se llama cuando dos personas llegan a un arreglo, creo que era 2 + 0, claro. Y eso me pareció, no sé, a mí me gustó mucho la película, posta 10 de 10, te digo. Pero sí, 10 de 10. Con lo que dijo la Yadri, me acordé de una parte donde la madre le explica a la hija que el padre se había ido porque no estaba de acuerdo con una decisión que ella había tomado. Sí. Esa era esa decisión. Y para traerla a ella al mundo. Traerla al mundo, sí, tal cual. Para ir por ahí. El destino no se puede cambiar. Claro, en teoría no se podía cambiar el destino. No sé si estaba tan para mí no podía cambiar o no. Yo creo que sí, porque si no los extraterrestres, ¿cómo sabían que en 3.000 años iban a necesitar la ayuda de ellos? O sea, directamente ni ellos iban a poder cambiar su destino. Claro, sí puede ser, es verdad. Para mí ese es el juego, es el mismo juego de Dark. Eso de lo terrible que no puedes evitar en ningún momento, ni aun queriéndolo hacer, termina saliendo igual.
me pasa que yo sé que, bueno, para mí la vida es una mezcla de como libre albedrío de uno y también del destino. Sí, el destino vendría siendo como la enfermedad de la hija, que, bueno, que spoiler, que tiene cáncer, que eso no lo puede cambiar ella, pero sí ella elige aún así ella elige eso, lo elige, pues si no lo hubiese cambiado ahí y no se hubiese casado con el, no me acuerdo el nombre del chico, Liam. No se hubiese casado y tener la hija, o sea, él tuvo como la decisión y sin embargo eligió vivir, tener su hija y vivir todo ese amor. Creo que no solamente destino ahí. Entonces eso también es lo que más me gusta de la película, a mí, lo que más me choca. Y bueno, la frase que ella le dice de que si pudieras ver tu vida, si la cambiaría, que le pregunta a ella a él, ahí me hace llorar mal esa parte y preguntarle a mi hermano eso. Entonces yo creo que no solamente es destino, sino que también hay una decisión de parte de ella. Sí, tal cual. Claro, y por esa decisión él se enoja. O sea, creo que a eso íbamos. Por eso se va y nos pone tristes. ¿Cuál fue tu conclusión de participar? Yo, la verdad, bueno, re contenta de decir lo que pienso. Me parece una película súper linda, tremenda, que habla de la importancia del lenguaje, de que nos habla de la mente, que nos permite comunicarnos, que es muy importante, que hoy en día no pasa, generalmente la sociedad no se puede, o sea, hoy en día pasa que no nos podemos comunicar los unos con los otros, que siempre interpretamos mal las cosas, que se terminan generando peleas. Creo que es importante expresarnos, entender lo que al otro le pasa, porque todos somos personas distintas y creo que por eso también el lenguaje es importante. Y también amo lo que les comenté recién del tema de ella elige la vida que quiere vivir y elige tener a su hija y vivir todo ese amor, a pesar de que también va a sufrir y va a pasar por un dolor muy feo que va a hacer perderla, pero aún así lo elige y bueno, eso me encanta de la película. Habla un poco también lo que es la vida, que es amor y dolor y cosas buenas, cosas malas y nada de eso. Y bueno, muchas gracias por invitarme. Y bueno, nada, espero que les haya servido el placer es de nosotros. El placer es totalmente de nosotros. Dijiste lo mejor. Espere, bueno, cuestión, que tiene un manejo del tiempo muy particular en esa escena, porque como que vos no sabes, a mí me pasó por lo menos de no saber si fueron segundos, minutos, no sé bien la duración de esa escena, porque genera como toda una somnolencia, no sé, como un estado de que levitas, porque es todo como blanco y ese humo que sale, que te hace perder realmente la noción del tiempo. Lo empezás a ver más circular. A mí me pasó eso. Me parece súper lograda esa apuesta. Me parece que estuvo muy bueno. Es como tomarte 5 tés de tilo juntos, esa parte. En el buen sentido. Sí. Está bien. Y que los extraterrestres no los ves tanto, porque hay otras películas que te los muestran de pe a pa. La película fue como tenía lo mínimo justo y necesario, ¿no? Sí, te lo muestra, está como siempre tras la neblina, o como que una parte te la terminás imaginando. Sí, tal cual. Pero hay silencio cuando digo algo interesante. Sí, viste, entonces tendrías que estar silenciado todo el tiempo. Bueno, ay, gracias. Vamos a decir que al día de la fecha ya pasó una semana del Mundial de Géneros, así que bueno, seguramente en estos días va a estar el sorteo oficial en la página de la película que se va a hablar en Halloween, el especial de Halloween, así que espero que la puedan ver y disfrutar como tantos la vamos a disfrutar nosotros esa película. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido el podcast que nos queda, episodio 2. Hemos hablado de Arrival. Somos Gaby, Enzo, Rocío, Bruno, Yadri, Marcel, Belu y nos acompañó Lourdes. Y bueno, que nos pueden escuchar en Spotify, también estamos en YouTube y en otras plataformas. Síganos en nuestra página de Instagram, el podcast que nos queda. Nos veremos en una próxima ocasión. Chau, chis. Chau. Adiós. Chau. Besos. Chau.